Tommy, ¿Cuándo se enoja este güey? ¿Eres cliente recurrente de estos? Ella se enoja poco, muy poco se enoja. Muy poco. Pero Cuando me enojo no me olvido y no perdono, así que no me hagan Cuidado. enojar. ¿Qué signo eres, Feña? Soy escorpión. ¡Ay, con Eso. razón nos llevamos bien! Por eso. Yo he comido muchas veces estos queques porque también soy cliente asiduo y me Ahí sí. encantan y son deliciosos. Oye, Queque ¿podemos zanahoria después es decir el Instagram? Muy bueno. Pasémoslo. ¿O lo vamos a...? Sí, el Instagram es vamos. Obvio, hagámosle la publicidad. Sí, servicio Pero la Ana, yo verde me dedico a la pobre y no para de trabajar. servicio de utilidad pública. No importa, los que puedan. Que nos mande el royalty, Es que nomás, dale. este que La hay primera que unicornio de Chile después de los queques. Imagínate, pues, quizás qué podrías crear ahí. ¿Cachai? Creando un monstruo. No, el Instagram es Sharon's Cakes Chile. Ay, ya, buenísimo. Muy Vamos inglés, a me seguir. llaman muy, Ay, escocesa, así que Ah. Sharon's Cakes Chile. Por eso tiene buena mano. Es que se pasó el que hace Sí, rato no, no probaba uno exquisito. rico. Mamá, no te pongas celosa, pero este está. Oye, muy y bueno. la próxima vez vamos entonces, ya que le gustó tanto, un pancito de masa madre para que... No, vamos a salir rodando los viernes de Catering acá. ahí de- Para que la para que la Fran Catering sufra. viernes es clave y vamos a traer Ya, ¿cómo era el Instagram? Sharon's Cakes Chile. Ya, perfecto, vamos a seguirlos. Y sigamos con la dosis también. Sigamos con la dosis. El último tema de esta hora que se nos ha pasado volando es Sí. Irán y la pregunta... ¿Hay elecciones? ¿Cómo era? ¿Hay democracia en Irán? Ajá. La pregunta ahí es... Es una gran pregunta. Sí, es una gran pregunta. Ahí vamos a tratar de responder esa pregunta en los próximos minutos que nos quedan. Retroceder del tiempo de nuevo al año 1979, también al igual que la revolución nicaragüense, hubo otra revolución que fue mucho más trascendental y todavía se siente en el mundo, que fue la revolución iraní o la revolución islámica. ¿En qué consiste esta revolución? Bueno, a fines del año 1978 Irán está envuelto por enormes protestas que unen a grupos muy distintos, jóvenes, viejos, estudiantes de izquierda y de derecha, laicos, religiosos, que todos coincidían en que no les gustaba el Shah. O que eso es... ¿No le gusta lo argentino? El Shah, ese es el Che, es el Che. Che, Ah. este es el Shah. Che, pelotudo. Che, este es el Shah, es como con E en vez de A, Ah, ya. para que no se confunda ahí nuestra querida audiencia. Entonces, ¿qué pasa en este asunto? El rey, una monarquía absoluta que está hace mucho tiempo, y si bien habían distintos grupos que estaban en contra de esta monarquía, finalmente todos se unieron bajo la figura del Ayatollah Khomeini, un nombre difícil, pero básicamente era un señor de 78 años religioso, que estaba en el exilio porque él era un opositor al Shah desde mucho tiempo. Entonces cuando empieza esta oleada gigantesca de protestas, como que la gente se une en este personaje, porque es como un poco Gandhi, la idea de alguien religioso de edad que tú respetas. Entonces todos como que se rodearon en torno a esta persona. Y se divide también ahí. Eso pasa cuando el Shah se va de Irán y se acaba la monarquía. A días después llega Khomeini a Irán. Llega Khomeini a Irán, millones de personas van a la calle a recibirlo, y él anuncia rápidamente que él tenía un plan para el país, que era hacer una república islámica. Ya. ¿Qué es una república islámica? Básicamente que la religión está por sobre el hombre. Es lo mismo que el cuento de la criada Handmaid's Tale. Entonces, en consecuencia, la ley que es hecha por el hombre, la democracia, puede pasar, pero sobre esta tiene que haber un filtro, o en todo esto lo engloba por la autoridad religiosa que sería encarnada en su persona. Entonces él pasaría a ser el líder supremo, y el líder supremo tiene control de las cortes, tiene control de la televisión, tiene control del ejército, y simultáneamente hay un presidente, hay un parlamento que es electo popularmente, pero el líder supremo junto a un grupo de ancianos religiosos tienen el poder de vetar cualquier candidatura que a ellos no les parezca conveniente. ¿Cualquier candidatura y cualquier ley que proponga el Congreso? No, ley no. Solo pero todas candidatura. las candidaturas pasan por el filtro de este señor y estos ancianos religiosos que pueden filtrar o vetar la candidatura que ellos quieran. Igual gran poder. Claro, entonces, porque al final la ley humana se ve inferior a la de Dios, entonces Claro. ahí Dios va a estar protegiendo como la cuestión más humana, que es la cuestión terrenal de yo voto, y el Parlamento crea ley a través de eso. Entonces, Khomeini se muere en el año 89, creo que uno de los funerales más grandes de la historia, un líder carismático también que convoca mucho a la gente, y lo reemplaza el llamado Ayatollah. Ayatollah quiere decir como símbolo de Dios,
porque tiene que ser una autoridad religiosa, Khamenei, quien todavía sigue a cargo de Irán, como líder supremo. ¿Para los católicos es como el Papa o no es tan así? No es tan así porque el Papa es como la autoridad burocrática superior de la Iglesia. Aquí no es tanto. Aquí el ayatollah son personas que han estudiado toda su vida a lo largo de distintos tipos distintos aspectos de la religión, entonces tienen quizás un perfil más estudioso que el Papa. No sé si los papas todos tendrán doctorados en teología, quizás. Yo diría que no. Desconozco. Sé que Ratzinger era súper como de escribir libros y teórico. Desconozco si Francisco lo era así. Pero aquí el ayatollah estudia mucho de leyes, es un docto en temas religiosos. Los judíos tienen también Sí, a ese muy nivel. claro. Los ultraortodoxos también le dedican todo el día a estudiar, literal todo el día estudian la Torá, que es su libro sagrado. Entonces, desde el año 89, digamos que el espectro político se divide en los conservadores que quieren mantener todo como está y los reformistas. Los reformistas a veces quieren acercarse con Occidente, tratar quizás de reformar el sistema, pero recordemos que han habido presidentes reformistas, pero tienen que pasar por el veto anterior del líder supremo. Entonces, en la presidencia anterior a esta, el presidente se empezó a pelear con el líder supremo, entonces ahí hubo problemas, pero usualmente digamos que se ha mantenido el balance entre reformistas y conservadores. La cosa es que el viernes pasado fueron las elecciones en Irán y el líder, claro... Elecciones. Claro, o sea, son elecciones, pero al final el líder supremo esta vez decidió solo que participaran candidatos conservadores, porque este régimen revolucionario que surge de toda esta efervescencia revolucionaria del año 79 está en graves problemas. Hay una crisis económica muy importante, un pésimo manejo de la pandemia, también está todo este tema del plan nuclear también. Justo antes del coronavirus hubo protestas muy grandes en Irán, que se decía que eran las más grandes desde la revolución islámica. Entonces digamos que el régimen revolucionario está bastante cuesta arriba con su supervivencia, porque hay un descontento importante de la población frente al manejo de la situación en general. También estos han tenido mucha intervención en Siria, en países de la región, entonces la gente siente que Irán está usando sus recursos en financiar guerras y finalmente no está haciendo su misión principal, que es atender las necesidades de la gente. Entonces vota el 51% del padrón electoral, que es bajísimo para los estándares de la democracia, porque igual tú generalmente cuando votas estampas y probablemente te bloquean acceso si no lo haces. Entonces hubo como un 15 a 20% de nulo. Wow. Y finalmente gana el candidato conservador, que era como el favorito de Khomeini, porque obviamente al final no había opción de que saliera un candidato más reformista por todo este contexto medio peligroso que está Irán. Además, Irán... El barrio está súper convulso, desde la primavera árabe como que ha acertado su poder en distintos países, es una potencia regional. No, de todas maneras. Entonces, además creen en otra rama del Islam, porque los árabes son una cosa y los iraníes son persas, que son totalmente distintos. Los persas iraníes son chiitas, los árabes, que prácticamente el resto del barrio, son sunitas. Entonces hay una diferencia religiosa que también se ha reflejado en conflictos como de Yemen, conflictos como en Siria. Claro, se enfrentan entre ellos también. Claro, a través de formas indirectas se pelean por esto, por la diferencia religiosa que tienen al ser los dos de corrientes distintas, y también por la diferencia cultural entre árabes y persas. Entonces ahí hay democracia, sí, se cuentan los votos, sí, pero recordemos que finalmente el poder principal está encarnado en este líder supremo que está hace 25 años en el poder. Igual difícil llamar eso democracia, creo, ¿no? Claro, es que la democracia al final la acompañáis de qué. Hay votaciones, y también qué es la democracia. Al final también es un concepto muy abierto. Claro, porque finalmente ellos lo aceptan como tal. Entonces, en ese sentido y bajo su premisa, claro, y también es una democracia. leí en varias partes que al final igual se cree que la sociedad civil es mucho más rica y hay mucha más discusión de la que aparenta haber. Entonces hay cierta forma de democracia, pero ahora vemos que finalmente se usan las herramientas del líder supremo para impedir una competencia, que en la democracia al final es esencial la competencia. Entonces ahí... Hoy día se vacunó el líder supremo también. Hoy día se vacunó con una vacuna iraní, porque no se quería vacunar. Ellos no han empezado el proceso de vacunación hasta que se vacunen con vacuna de ellos mismos, que ya la crearon.
Sí, Son más estuve puristas. revisando y tenían 83.000 muertos de 83 millones. Yo no sabía que eran tanto. 83 millones de habitantes y hoy día se vacunó, el líder supremo se puso la dosis de la Como vacuna Enrique iraní. París cuando hizo el... Así mismito, sí, está la Sí, pues ahí fotito, se- la fotito del... Claro, sin tanto. Sin tanta Se sacó desnudez. ahí la camisa. Un país más conservador. Oye, qué importante igual la baja participación. Baja participación y ahí reflejando, y alta tasa de nulo, reflejando al final el descontento generalizado que hay en la sociedad en este régimen religioso revolucionario. Pero que no pueden hacer nada. No, o sea, empezaron las protestas, pero el coronavirus las apagó, entonces quizás después del coronavirus se retomen y haya, bueno, pero la cuestión es qué pasa si cae el régimen, ¿a quién llena ese vacío? Pues entonces a ese occidente casi que prefiere un enemigo conocido a alguien que podría tener armas nucleares y quizás en quien quede el poder. Pues. Sí, pues hay Ahí que está. mirar para adelante. Muchachos, una vez más, ¿dónde nos damos de alta si aún no somos parte de la dosis? En ladosis.cl te va a aparecer al tiro un pop-up window, pones solamente tu email y ya estás suscrito. Te va a llegar un mail a la semana, solamente los viernes tempranito, cero invasivo, son noticias muy entretenidas de Chile y el mundo. Y también nos puedes seguir en nuestro Instagram, que es tudosis_semanal. Ahí tenemos harto más contenido, de hecho subimos clips de aquí de la radio, subimos una noticia diaria de algo entretenido que esté pasando y que creemos que les puede interesar. Así que Muy bueno. suscríbanse. Me encanta. Eso, Está esa es buena la la consigna. dosis. Gracias, muchachos, una vez más. Lo esperamos el próximo viernes, que salga todo bien, y le agradecemos nuevamente a Sharon por este Ay, tremendo qué cake que rico. se mandó, el carrot cake. A Ya le ustedes. mandamos El allá. catering va a traer todos los viernes algo distinto ahí para- Ojalá que haya café el catering. próximo viernes. No te sientas comprometida ya. No es la Sharon, favor. sino que de otras cosas también. Podemos todos hacer ahí un aporte. Estamos ahí, 6:32. todos ahí con su creatividad. Hasta el próximo viernes, muchachos. Gracias por el aguante. El Esclave sigue minutos. Abrazo. Quédate con nosotros. No te muevas del 92.9. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve. Es clave.